cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en Colombia y el mundo. Como siempre, o habitualmente, lo hacemos en las instalaciones de esta bella biblioteca del Club Unión de Medellín. Me voy a ir rapidísimo a compartir con ustedes este conversatorio con la abogada Didier Vélez Madrid. Personaje antioqueño, desde hace más de 40 años. Una mujer abogada, especialista, que ha trabajado en el sector público y ha liderado y privado, y ha liderado grandes causas sociales en Antioquia. Es un ejemplo para Medellín, para Colombia, porque mujeres del talante de ella son las que requerimos hoy, en épocas difíciles de Colombia. Un cordial saludo, Didier. No, pues Antonio, me conmueves con esa presentación tan bonita. Yo no llego siquiera a personaje, solo persona comprometida con esta ciudad, que ama Medellín, que quiere que los medellinenses tengan sentido de pertenencia por la ciudad, que trabajemos todos juntos por sacar adelante esta ciudad tan bella, que cree en Antioquia y que ama Colombia profundamente, y que todos los días trabajamos para enseñarle a los jóvenes, a los niños y a los docentes y padres de familia que tenemos que enseñar el amor por nuestra ciudad, el orgullo por lo que somos como seres humanos, respetuosos del otro, de la dignidad, respetuosos de la vida. Y eso es mi trabajo y mi lucha a través de todas estas organizaciones. Estás dando en pequeñas palabras toda una clase de vida. Muy bien. Didier, pero hablemos un poquito de usted inicialmente, de su vida universitaria, por qué llegó al derecho, toda esa historia. Mira, primero yo quería estudiar medicina. Y tuve como profesora a Nicolás Gaviria. Era mi profesor de filosofía y yo creo que era la única que le atendía a clase. Además me ponía a leer y cuando había personajes, yo interpretaba como esos personajes. Y un día me dijo, señorita Vélez, ¿usted qué va a estudiar? Y yo le dije, Nicolás, voy a estudiar medicina. Y me dijo, no, señorita Vélez, usted va a estudiar derecho. Yo la veo, usted sabe hablar, sabe expresarse y es muy coherente y muy fuerte con lo que dice y muy convencida. Piensa en estudiar el derecho. Bueno, posteriormente ya me convenció de que quería estudiar, de que me interesaba el derecho, pero de pronto a mí también me gustaba el periodismo. Y yo le dije a Jesús María Vélez, que era mi padrastro, yo quiero como estudiar, yo no sé si estudiar derecho o periodismo. Y me dijo, venga, yo llamo a Froilán Montoya, que usted lo conoce, que es mi amigo, él es periodista, a ver, ¿él qué le dice? Froilán Montoya, tu papá. Entonces llamó a Froilán, que era muy amigo de la casa, y me lo pasó al teléfono y yo le dije, ay, yo estoy muy indecisa, yo no sé si estudiar periodismo o estudiar derecho. Y él me dijo, mira, si estudias derecho, eres capaz luego de ejercer el periodismo y de aprender de periodismo. Pero si eres periodista, no eres capaz de ser abogada. Y entonces ahí tomé la determinación de ser abogada y ahí me encontré con su hijito en la carrera. Fuiste mi compañero, muy grato, hemos sido muy buenos amigos y yo tengo que expresarte toda mi admiración por este programa. Me parece que estás haciendo una labor muy importante, tú sí independiente, y que está generando un criterio, una orientación distinta. Yo pienso que en esta ciudad y en el país se está necesitando de gente desarmada para hablar, que dé luces, que fije caminos. Estamos necesitando líderes de ese tipo. Muchas gracias, Didier. Pero esa felicitación yo la transmito también a todo el equipo que hace parte del Pensamiento al Aire, que todos los días se esmera porque hagamos las cosas mejor. Sí, sí. Didier, fuiste abogado en empresa, fuiste abogada en Corpavi mucho tiempo. Estuve 10 años en Corpavi, luego me fui a trabajar al Fondo Nacional de Garantías como gerente regional, a promover el fondo, a apoyar a los empresarios, a los pequeños y medianos empresarios que no podían conseguir crédito porque no tenían garantías.
Y allí conocí mucho el Bueno, funcionamiento. lo que sigue ocurriendo hoy, ¿no? Sí, y allí conocí mucho el funcionamiento de la Corporación Financiera Popular, como se llamaba en ese entonces, y acompañaba a Ángela María González, que era la gerente, a muchas citas con empresarios. Y yo dije, ay, yo quiero ser gerente de la corporación. Y un día le dije a Ángela María, usted no quiere pues, ser empresaria, usted ¿por qué no deja ese puesto y me lo deja a mí? Y entonces dice Ángela María que desde que yo le dije eso, ella se empezó a aburrir en el trabajo. Y un día vino el presidente de la corporación a dictar una conferencia al Inter, lo llamó en ese momento el ministro y él tuvo que interrumpir la conferencia y yo dije, no, esta es la oportunidad para que todos estos empresarios aquí reunidos conozcan qué es el Fondo Nacional de Garantías. Entonces él se fue y cuando yo inmediatamente tomé el micrófono y empecé a hablar del Fondo Nacional, cuando llegó el presidente de la corporación le dijo a Ángela María, ¿y ella quién es? Dijo, es la gerente del Fondo Nacional de Garantías y ya me dijo que quiere ser la gerente de la corporación. Y me dijo, ¿y cómo así que la gerente de la corporación? Si es que yo le voy a renunciar a usted hoy y la voy a proponer a ella como gerente. Y dijo, pues es que lo que me da susto nombrar a la gerente, esta me quita hasta la presidencia. Fue una experiencia muy interesante. Arturo Cabal, un hombre muy, bueno, yo diría que me encantó como presidente de la corporación porque me escuchaba mucho y muchas críticas muy fuertes y a veces me decía, Didier, antes de la convención yo quiero reunirme con usted para saber todo ese listado de cosas que usted tiene de observaciones. Cuando se fue a retirar me dijo gracias, porque si no hubiera tenido a mi lado una persona que me estuviera todo el tiempo diciendo esto no puede ser así, esto no es bueno hacerlo así, esto hay que hacerlo así, no hubiéramos sido tan exitosos. Entonces yo creo que ser franco, directo, asertivo, yo pienso que esa es la asertividad, pues me ha servido. No, y sin duda alguna también es un ejemplo para los gerentes de las compañías, para el presidente de Colombia, para el alcalde de Medellín, que hay que dejarse ayudar, que no se metan en la cabeza ideas fijas y que no se cierren, que escuchen a la voz del pueblo, Sí. que la voz del pueblo dice mucho más. Y ese es un ejemplo de lo que es la voz, ¿no? Sí, los dirigentes generalmente quieren quien les esté diciendo que todo lo hacen maravilloso y eso no es así. Hay que decir la verdad, como la ve uno. Así es. Didier, esa experiencia fue muy bonita, pero usted tiene algo más que es lo que yo quiero llevarla a que nos cuente. Hay una serie de anécdotas importantes, pero ella ha sido presidente de muchas entidades públicas de Medellín, de fundaciones, corporaciones sin ánimo de lucro, que les ha dedicado la vida entera. Hoy preside la Fundación Amor por Medellín. Y por Antioquia. Y por Antioquia. De manera que yo quiero que ella nos cuente esa labor tan constante, tan permanente, de una mujer que ha luchado por Antioquia. Bueno, mi primer ingreso fue a la Unión de Ciudadanas de Colombia. Cuando estábamos en quinto año de Derecho y le pedían a la facultad que enviara hojas de vida, decían solamente de hombres. Entonces yo fui a reclamar a la universidad, al del secretario, le dije, mire, ¿usted por qué no está mandando las hojas de vida de nosotras las mujeres? Nosotros hemos sido súper buenas estudiantes, las mejores de la clase, ¿y cómo así que no nos tienen en cuenta? Entonces el secretario me dijo, qué pena, las empresas me están pidiendo hojas de vida de hombres, porque ustedes se casan, tienen muchachitos y que eso dificulta mucho las cosas. Yo le dije, no, yo no sabía que a uno tener muchachitos lo embrutecía, no, eso no me parece justo. Y me parece que eso es hasta una cosa indelicada de la universidad, que nos admita en la facultad y que luego no nos tenga en cuenta. Entonces yo salí, nuestra compañera era Piedad Córdoba, entonces yo fui y le dije, Piedad, ¿cómo te parece que me acaba de decir el secretario que las hojas de vida de las mujeres no, que porque nosotros nos casamos, tenemos muchachitos y es un problema para las empresas? Entonces me dijo, pellizquese, mijita, que no solamente discriminan a las negritas y pobres, sino también a las blanquitas. Yo, la verdad, yo nunca había sentido lo que era la discriminación. En la universidad nos ponían muy fácilmente 5 si lo hacíamos bien. Entonces yo no había tenido problemas en ingresar a la Facultad de Derecho, ocupé los primeros puestos. Y yo dije, eso de la discriminación de la mujer como que no lo había entendido. Y me conecté con Rosita Turizo de Trujillo.
Y ella empezó a trabajarme, a trabajarme. Al año yo ya era miembro de la Junta, era la vicepresidenta, y al año siguiente ya era la presidenta de la Unión de Ciudadanas de Colombia. Y Rosita Turizo todos los días me llamaba y me hacía unos lavados cerebrales para convencerme de la causa de la mujer. Porque es difícil que uno entienda esa causa cuando tú llegas. No, cuando tienes estábamos hablando programas... hablando de los años 70. 72, 73. Pero yo no tuve problemas para llegar a ser la directora de la División Jurídica de Corpavi, monté el departamento jurídico. Había conocido en la especialización en la Autónoma de Derecho Comercial al doctor Bernardo Trujillo Calle, el esposo de la doctora Rosita, y ahí mismo me ingresó al Colegio de Abogados, y cuando menos pensé, yo era la vicepresidenta del Colegio de Abogados. O sea, a mí todo me lo pusieron en bandeja de plata, yo no entendía esa lucha de las mujeres, porque no la había vivido. Entonces Rosita me decía todo el tiempo, Didier, hay que luchar para que otras mujeres tengan las mismas oportunidades que tú has tenido. Tú no entiendes muy bien la causa de la mujer, porque tú no lo has sufrido, solo sufriste eso que no mandaron tu hoja de vida, pues tú no lo necesitaste en la universidad, pero la causa de la mujer tenemos que trabajar porque haya una equidad de género, porque a la mujer se le valore su aporte a una sociedad. Esto no es una lucha de hombres contra mujeres, de mujeres contra hombres, es para que juntos, hombres y mujeres, construyamos un mejor futuro. Y esa era la filosofía de ella, de que conjuntamente con el hombre no era quien fuera superior, ni el hombre ni la mujer, sino de la mano con él construyéramos una sociedad más equitativa. Todavía estoy, todavía soy miembro de la Unión de Ciudadanas de Colombia, estuve en su junta directiva. ¿Qué labor hacen hoy específicamente? Trabajar con las mujeres, trabajar por la reivindicación de los derechos de la Sigue mujer. Igual, no ha perdido el norte. No ha perdido su norte, y al frente está en su junta Margarita Rosa Trujillo, que es una convencida de la causa de la mujer, y muchas mujeres muy abanderadas, y ellas han trabajado mucho porque la mujer tenga una participación también en el quehacer político. Y hicimos muchos foros a nivel nacional sobre la participación de la mujer en el mercado de trabajo, sobre la participación de la mujer en la política, y eso tiene que ser una realidad. Entonces, si somos más del 51% de los votantes, tenemos que tener esa misma participación, equidad, es lo que estamos buscando. Ese tema de la equidad en cargos públicos ya se dice que debe ser el 50 y 50, sí, y que en las corporaciones públicas también el 50 y 50. ¿Eso sí debe ser así? ¿O pueden ser más mujeres que hombres? Pues o la libertad absoluta, ¿no? Yo creo que pueden ser más mujeres que hombres o lo que sea, y que debemos llegar a los cargos no por ser mujeres, sino por nuestra capacidad y competencia. Yo creo que a cualquier cargo del país, tanto en el sector público y privado, deben llegar los más capaces, sean hombres o mujeres. Eso me lleva a decirles una reflexión, y es que muchas veces las normas protegen tanto que desprotegen. Pero ¿sabes qué decía el doctor Gaviria? El doctor Gaviria decía que estas normas que consagran son discriminaciones positivas, que es para poder que la sociedad empiece a aceptar, siquiera a través de normas, la reivindicación de los derechos de cuando no han sido reconocidos. Él la llamaba discriminación positiva. Estas normas se requieren en una sociedad para poder obligar a esa sociedad a que reconozca los derechos de esa población, y en este caso de las mujeres. Me parece muy bien. Bueno, pero yo sigo pensando que en temas, digamos, también laborales, que no vamos a atacar hoy, se protegen tantas normas, protegen y protegen, que al final desprotegen. Pero ese es otro tema. Y después entonces me vinculé con la Corporación de Amor al Niño Cariño. Allí estuve muchos años y sigo en su junta directiva, fui presidenta, he sido presidenta en 2 ocasiones, promovimos... No te faltó y no es presidente de Colombia, ¿no? Promovimos la construcción de la policlínica infantil con el doctor Jorge Loaiza, un apóstol en favor de la niñez, y construimos la policlínica infantil, y hoy estamos en una campaña muy importante de prevención de la violencia contra los niños y las niñas en Colombia. Tiene que ser, nosotros fuimos de los primeros, yo me acuerdo de los primeros foros que hicimos hace muchísimos años, hace por ahí 35 años, que hablábamos de estas violencias sobre los niños y niñas y cómo había que prevenir y trabajar en la prevención de esas violencias. Posteriormente me vinculé al Jardín Botánico, como representante de la Sociedad de Mejoras Públicas en su junta directiva.
El presidente de la Junta era el doctor Jorge Molina Moreno. Yo fui durante 18 años su vicepresidenta. Aprendimos muchísimo. Yo diría que aprendí mucho de todos estos líderes con los que me ha tocado trabajar. En Cariño trabajé con doña Luz Castro de Gutiérrez y también con el doctor Jorge Molina. Y hay una cosa que el doctor Jorge Molina me decía todo el tiempo: usted cree que usted está sirviendo, ayudando, no, usted es la que se sirve, usted es la que se ayuda, porque usted es la que está aprendiendo. Cuando uno da, uno no da, uno es el que recibe. Me dijo, es una gran oportunidad la que le dan a uno de servir. Y bueno, y así siguió mi vida. Luego me vinculé al Museo de Antioquia, estuve 10 años, 5 como vicepresidenta y 5 como presidenta. Le entregué la presidencia al doctor Germán Jaramillo Lano y me tocó toda esa etapa de transición del Museo de Antioquia. Tengo que interrumpir a Didier porque si no no hay entrevista. Se vuelve un monólogo. Es una maravilla. Pero hay unas anécdotas muy importantes que yo quiero que cuente sobre el Museo de Antioquia. Mejor dicho, son de enmarcar. Vamos a hablar un poquito de cuando buscó al señor alcalde de Medellín en ese momento. Mira, yo estaba presidenta del museo y el maestro Botero le ofreció al Museo de Antioquia $1 millón, una colección de artistas internacionales y una colección de obras de arte de él. Él quería que el Museo de Antioquia fuera uno de los museos más importantes de América Latina, pero solo ponía una condición: que el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín apoyaran el museo, porque el museo ni siquiera tenía con qué pagar su nómina. Entonces empezamos esa lucha, pues, a convencer a los gobernantes que necesitábamos el apoyo para poder conseguir esa donación del maestro Botero. Hablamos con el gobernador de ese momento, que era Álvaro Uribe, hablamos con el doctor Naranjo, que era el alcalde. Bueno, no se logró nada. Luego llegó el doctor Juan Gómez y llevábamos 6 meses pidiéndole cita al doctor Juan Gómez y ya el maestro Botero estaba ofuscadito, dijo, no, esto no va a ser así. Y un día alguien le dijo al alcalde Peñalosa que el maestro Botero estaba disgustado porque la dirigencia antioqueña no estaba apoyando el Museo de Antioquia. Entonces lo llamó y le dijo, maestro Botero, deme su obra, yo la recibo, yo como alcalde de Bogotá apoyo que se haga un gran museo con toda su obra. Y él dijo, yo le voy a dar obra a Bogotá, pero no le voy a quitar la obra al Museo de Antioquia. Yo no quiero un museo con mi nombre, yo quiero que mi país tenga mi obra, pero lo que es pretendido es que el Museo de Antioquia sea un museo supremamente importante en Latinoamérica. Ese fin de semana fue un gran escándalo. Todos los medios, bueno, el maestro Botero le quitó la obra al Museo de Antioquia porque la dirigencia paisa no está apoyando el museo. Entonces al martes estuve donde el alcalde y como a las 6 de la mañana. Eso es bellísima esa historia. Entonces le dije a Pilar Velilla, Pilar, vamos donde el alcalde, mientras yo entro a hablar con él, usted llama al maestro Botero para que hable con el alcalde, porque yo convenzo al alcalde para que hable y para que se comprometa él. Pero no tenía cita, ¿no? Que te metiste. No tenía cita. El alcalde, el doctor Juan Gómez es el ser más amable, amoroso, querido y cordial. Y me dijo, ¿usted qué está haciendo aquí? Le dije, es que usted tiene que hablar ya conmigo, porque usted va a pasar a la historia como el alcalde que permitió que el maestro Botero se llevara su obra para Bogotá. Me dijo, Didier, ¿cómo va a hacer eso? Y que yo he oído ese escándalo este fin de semana, yo soy inocente, yo no he hecho nada. Y le dije, precisamente porque no ha hecho nada, porque no nos ha admitido a una cita. Y me dijo, Didier, usted no se imagina, yo los tengo aquí programados, pero es que no tengo un minuto. Y le dije, bueno, alcalde, vamos al grano. Ya el maestro Botero, Pilar lo está llamando. Y usted le va a tener que decir al maestro Botero que usted como alcalde de Medellín se compromete a apoyar el Museo de Antioquia, que va a hacer todo lo que tenga que hacer porque el Museo de Antioquia sea un museo grande e importante y que usted lo va a apoyar económicamente. En ese instante entra Pilar y le dice, alcalde, ya está el maestro Botero. El alcalde llegó y repitió lo que le había dicho. Pero lo más lindo de esta historia es que el doctor Juan Gómez Martínez no descansó durante toda su alcaldía en ayudar al Museo de Antioquia. Y hoy tenemos el museo que tenemos de Antioquia, no solamente pues por nuestro gran benefactor, que es el maestro Fernando Botero, sino por el alcalde Juan Gómez Martínez, porque realmente es un hombre de palabra.
Y eso que le dijo al maestro Botero, lo cumplió. Y yo creo que vale la pena que le reconozcamos al doctor Juan que él fue artífice también de ese nuevo museo de Antioquia. Pero hay otra anécdota que, si no se la pregunto, ella no la cuenta porque ella no le gusta como que cuente cosas bonitas. Pero hizo un acto, digamos, de delegación de funciones. Siendo la presidenta del museo, optó por cederle el cargo a un gran hombre antioqueño, a quien admiro y respeto, doctor Germán Jaramillo Lano. Esa historia también vale la pena que entiendan, y lo contamos porque es que en el mundo personas desprendidas, que hacen las cosas por amor, sin ser las que figuren, son pocas. A ella le gusta, pero también cede sus cosas. Miren, en ese momento para el Museo de Antioquia era muy importante que el empresariado antioqueño apoyara el museo. Y yo dije, la única forma que los empresarios apoyan al museo es que vean como presidente a uno de los suyos. Y entonces el doctor Ricardo Lano fue muy importante, el abuelo del doctor Germán, creo que es el abuelo, fue muy importante en la vida del museo, y esa fue su obra, con otras personas como doña Teresita Santamaría, Rafael Uribe y otros personajes de Antioquia. Y yo empecé a pensar que en esa junta tenía que haber unos líderes empresariales importantes para poder conseguir esa vinculación. Y entonces dije, bueno, el presidente de esta junta no puedo seguir siendo yo, tiene que ser el doctor Germán Jaramillo Lano. Fui y lo busqué y le dije, doctor Germán, don Ricardo le manda a decir que usted tiene que ingresar a la Junta del Museo de Antioquia. Y dijo, ¿cuál don Ricardo? Y dijo, don Ricardo Lano. Y me dijo, ¿cómo así que me mandó a decir eso? Y dijo, yo he conversado mucho con él y él me dice que usted debe ingresar a la Junta del Museo de Antioquia. Pues don Ricardo murió hace años, y que usted va a ser el presidente. Y dijo, Didier, ¿y cómo se hace todo? Y dijo, tranquilo, que eso lo cuadro yo. Entonces ya el doctor, pues después de insistirle mucho, hicimos una reforma de estatutos, incluimos a 2 representantes del sector empresarial, era muy importante para la vida del museo esto. Llegamos a la primera junta, presentamos el nuevo miembro de junta directiva, y yo le dije, doctor, dentro de la próxima junta, para que no quede muy feito, pues que usted llegue ahí al mismo presidente. Entonces a la siguiente junta yo dije, bueno, yo ya llevo 5 años de vicepresidenta, 5 de presidenta, yo creo que es hora de que haya un nuevo liderazgo al frente de la junta. Les quiero proponer al doctor Germán Jaramillo Lano. Claro, todo el mundo por unanimidad apoyó la presidencia del doctor Germán Jaramillo Lano, y así llegó el doctor Germán a la junta, y fue muy importante porque él consiguió la vinculación del sector empresarial a esta gran obra y a este gran proyecto cultural que era el Museo de Antioquia. Pero también hice otra cosa, a mí me encantan los medios de comunicación, y desde chiquita veía un micrófono, pues, y ahí estaba. Pero dije, bueno, esto no es de egos. Y cuando estaba en la junta dije, aquí no va a haber sino un vocero, que va a ser Pilar Velilla, que es la directora. Ninguno de nosotros va a hablar, solamente ella, y es la única vocera. Por eso mucha gente no se enteró que yo había estado en la junta del museo tantos años. Por eso es importante contar esa historia, porque la historia tiene que reconocer el gran trabajo de la mujer. Sí, sí, pero la verdad es que a veces los ánimos protagónicos impiden a veces que sea muchos egos. ¿Sí? Yo creo que hay que bajarle a los egos. Yo me imagino que yo los tengo y lo debo tener pegado al techo, pero unas veces que tiene que ser humilde y generoso, y no pretender que todo sea uno, sino que se ejercen liderazgos colectivos, y eso yo creo que tiene que ser un aprendizaje. Bueno, y después de mucho recorrer en muchas instituciones, Sociedad de Mejoras Públicas, en fin, llegué a la Fundación Amor por Medellín y por Antioquia, mi gran amor. Yo tengo que confesar, en este momento tengo 2 grandes amores, los Rotarios. Yo soy rotaria hace 13 años, amo los Rotarios, pero además logré una sinergia y una alianza entre la Fundación Amor por Medellín y los Rotarios, hasta el punto que muchos de los programas que hemos realizado en los últimos años lo hemos hecho gracias a los recursos de los Rotarios. Entonces, yo creo que hay que hacer sinergias, hay que convocar a distintos sectores a hacer alianzas, y eso es lo que nos está faltando en este país y en esta ciudad, sí que es cierto. Cuando hablas de la Fundación Amor por Medellín, hay unos documentos que son importantísimos, que son de la Fundación. Por ejemplo, el libro La democracia como proyecto de vida. Este libro hay que conocerlo.
hay que entenderlo, hay que llevarlo a las escuelas y colegios y universidades de Colombia, porque es que la democracia es lo único que nos va a permitir mantener una calidad de vida digna y mejorar la de muchos otros millones de personas que tienen condiciones difíciles hoy. Pero la democracia es la única que nos permitirá hacer eso. Este libro tuvo un origen. Nosotros teníamos en el periódico El Mundo una columna que nos permitieron escribir muchísimos temas sobre educación ciudadana. Entonces nosotros teníamos Cultura Ciudadana, se llamaba la columna, y a través de ella la doctora Beatriz Restrepo, José Olimpo Suárez, Alberto Granda, que en paz descanse, Jorge Alberto Velázquez y yo, pues yo era la menos escritora, yo tuve que aprender a escribir. Empezamos a escribir artículos sobre civismo y especialmente sobre la Constitución. Era la Constitución del 91, nosotros consideramos que necesitamos que seguir haciendo pedagogía de la Constitución. La Fundación venía trabajando jornadas democráticas, líderes de paz, hablando mucho de todos estos mecanismos de participación ciudadana, y luego teníamos ya tantos artículos que decidimos recogerlos todos y trabajar esto, la democracia como proyecto de vida. Yo creo que para el año entrante sí que le tenemos que recordar a los ciudadanos de Colombia el valor de la democracia, el valor de la libertad, el valor de la participación ciudadana. No valoramos la libertad porque siempre la hemos tenido. Aquí uno puede opinar con responsabilidad y no lo meten a la cárcel, no le dicen nada. Uno puede criticar a los gobernantes de turno y no les pasa nada. En otros países eso no se puede hacer. En otros países, si usted sale a esas manifestaciones que a veces se hacen aquí, usted lo meten a la cárcel y cuántas cosas le pasan. Pero hay que protestar pacíficamente, no violentamente. Y eso es lo que le tenemos que enseñar a los jóvenes. Les tenemos que enseñar a cumplir con la Constitución, a que somos sujetos de derechos, pero también somos sujetos de responsabilidades. Y eso es lo que la Fundación Amor por Medellín y por Antioquia le está enseñando a los jóvenes. Jóvenes, hay que reclamar los derechos, hay que ejercerlos, pero mi derecho no es absoluto. Empieza donde empieza el derecho del otro. Y mis libertades tampoco son absolutas. Entonces yo tengo que aprender a decir, no me voy a dañar los bienes públicos. Yo respeto ese derecho que tengo a protestar pacíficamente, pero no daño bienes públicos. Mire, a mí me ha dolido mucho esa destrucción que hubo, por ejemplo, del Jardín Botánico. Y yo decía, pero yo no creo que estos niños y jóvenes educados por nosotros sean capaces de destruir el Jardín Botánico. Cuando tantos años trabajamos con ellos, el Jardín Botánico, un aula más en la vida del estudiante. Y además le enseñamos que esa era su finca, que era el lugar de todos, que era el lugar que todos teníamos que conservar. Me parece difícil que gente de aquí sea capaz de dañar las cosas de y las aquí. dañaron. Pero no creo que gente de aquí, yo creo que gente de otra parte. Pero hay que cogerlos. Pues. Sí, yo creo porque esa no fue gente a la que hemos educado con sentido de pertenencia, a la que le hemos enseñado el amor por el metro, el cuidado por el metro, el cuidado por la ciudad. Y ahora que menciono el metro, la Fundación Amor por Medellín ha tenido mucho que ver en esa cultura metro y ha trabajado mucho. Pero ¿saben qué es lo más importante? Ver cómo se conserva el metro, pero nosotros necesitamos que la cultura metro sea una cultura de ciudad y que así como nos comportamos en el metro, nos comportemos en la ciudad. Cuidemos el amoblamiento urbano, sintamos y nos duele esta ciudad. Didier, hay otro documento que me parece muy importante, por lo menos mencionarlo. Se llama Contigo y Conmigo, con el vecino y el amigo, un divertido manual de convivencia y urbanidad. Aquí estamos hablando de cómo comportarnos, de cómo arreglar diferencias, cómo con base en el diálogo se solucionan las dificultades, no con la violencia ni matando gente. Nosotros en el 2000, liderado por la doctora Beatriz Restrepo, hicimos una cartilla aprendiendo a convivir y habitar, una cartilla de urbanidad, donde le enseñábamos a los jóvenes a cómo comportarse en los distintos espacios, cómo relacionarse, les enseñábamos de valores, de resolución pacífica de conflictos. Y los maestros nos pidieron que hiciéramos una cartilla para niños. Entonces hicimos esta cartilla para niños y a través de historietas le enseñamos a los niños a cómo comportarse en los distintos espacios donde les toca interactuar con la familia, con los vecinos, con las personas de la tercera edad, en los espacios públicos, pero también les enseñamos de valores y les enseñamos a resolver pacíficamente esos conflictos. Y
Luego entonces nosotros estructuramos un proyecto más ambicioso, más grande, que se llama Hagamos las Paces desde la escuela, que es un proyecto que busca formar, por un lado, con los estudiantes de secundaria, mediadores escolares, y con los estudiantes de primaria trabajamos esta cartilla. Didier, pero sin orden y disciplina. No se logra nada. Se logra nada. Es que lo primero, ¿sabe qué nos hemos encontrado? Que hoy en las familias no hay reglas, que los niños no quieren obedecer reglas, ni los jóvenes. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos insistiendo es que para que una sociedad pueda funcionar, tiene que haber reglas, y nos tenemos que someter a esas reglas, y tenemos que actuar en consonancia con esas reglas, porque lo que tú dices, orden y disciplina, y tenemos que enseñar de valores, y tenemos que enseñar de cómo transformar el conflicto, de cómo, además, a comunicarnos en forma asertiva. Podemos decir lo que nos parezca, pero sin ofender al otro, saber decirlo, en qué momento lo puedo decir, qué es lo que debo decir y con delicadeza frente al otro. Muy bien, Didier, no puedo perder esta oportunidad, el tiempo, de que nos cuentes la historia, además fue alcaldesa de Medellín, cívica, esa es una historia también bellísima, un año dedicada a trabajar por Medellín como alcalde cívica de Medellín en el gobierno de Luis Pérez, ¿no? Sí. Cuente esa anécdota. Bueno, ese fue muy especial. El doctor Luis Pérez había sido compañero de mi esposo en el gabinete del doctor, que en paz descanse, Antonio Roldán. Él era el secretario de Planeación y mi esposo el secretario de Agricultura, entonces lo conocía. Y yo llegué a un cóctel siendo el alcalde, y yo llevaba como un año pidiendo cita, o año y medio pidiendo una cita para hablar con el alcalde, para decirle las cosas que no funcionaban bien en la ciudad. Y entonces me saludó muy amable, él es una persona supremamente jovial y amable, y yo le dije, a mí Luis Pérez lo quiero mucho, pero el alcalde de Medellín no me gusta, porque no me da cita y no me deja que yo le cuente lo que no me parece en esta ciudad. Me dijo, véngase pues solita, venga, yo la recibo esta semana, pero no me eche más cantaleta. Entonces me recibió y yo llevaba un cuaderno, ni siquiera un memorial, no, un cuaderno donde anoté todas las cosas que no funcionaban en la ciudad. Y yo empecé a hablar y él empezó, también cogió su cuaderno. No terminaría el cuaderno. No, por Dios. No, es que yo sí tengo un cuaderno del hoy, pero pues, Dios mío, la ciudad está demasiado deteriorada. Que pesar, pero lo tenemos que reconocer. La ciudad está llena de huecos, llena de indigentes, la ciudad tiene un deterioro, pero ¿sabe qué tiene? Una desmoralización. Eso es lo peor, porque no es solamente la desmoralización de lo que vivimos, sino los ciudadanos desmoralizados, con falta de confianza por lo que está pasando hoy en la ciudad. Pero vuelvo al alcalde Luis Pérez. Entonces, él muy juicioso tomó nota de todo lo que yo le había dicho, que era todo lo que yo veía que no funcionaba en la ciudad. Le dije, usted es un buen alcalde, pero le falta un mejor gabinete. Y me dijo él, Didier, usted se va a lanzar a la alcaldía. Y yo le dije, por Dios, alcalde, no, esto es lo que usted tiene que hacer y hacerlo ya. Entonces me dijo, Didier, ¿quieres ser alcaldesa cívica de Medellín? Y yo le dije, no, eso es para gente importante. Y me dijo, llevo una hora escuchándola. Entonces todo esto que anoté no era importante. Y le dije, eso sí lo tiene que hacer y yo lo voy a vigilar que lo haga. Y me dijo, le insisto, ¿quieres ser alcaldesa? Y le dije, no, va a pensarlo, porque usted es amigo de mi esposo, llámelo y le pregunta por qué le va a decir que yo no soy facilita de manejar y que yo no soy muy obediente. Entonces usted, yo no sé si le gustaría tener como coequipera a una persona a la que usted no puede manejar fácil y que le va a decir cosas que usted no está acostumbrado a oír, porque yo soy de las que no me quedo callada. Y entonces le dije, piénselo en este diciembre. Y a principios de enero me llamó y me dijo, Didier Vélez, alcaldesa cívica de Medellín. Y yo le dije, ay, no soy responsable, ¿cómo así? ¿Cómo me va a nombrar a mí? Nombre un importante. Y me dijo, tranquilita, ya está nombrada, está en altavoz, estoy en el gabinete, usted va a estar en mi despacho alterno y va a hacer todo eso que usted quiere hacer. La verdad es que durante todo ese año que estuve de alcaldesa cívica, era un puesto honorífico, no era remunerado. Yo llamaba a veces a los secretarios y les decía, el alcalde le manda a decir, él no le mandaba a decir, pero yo todo lo que veía que se necesitaba en la ciudad, yo llamaba y decía, el alcalde manda a decir. Entonces, con eso y que el alcalde manda a decir, las cosas se hacían. La primera cosa que hice fue que yo me asomé a ese 12º piso y eso era un mugrero
y una cosa feísima. Entonces convoqué a un comité de aseo y en una semana se recogieron por ahí unas 40 toneladas de basura, pues una cosa exagerada de mugre y basura que había ahí en la zona de la Alpujarra, en ese Rompoy y todo eso, había venteros ambulantes, era un desorden de ciudad. Me empecé a reunir con los empresarios, con los dueños de negocios y dije, la ciudad la tenemos que hermosear entre todos, tenemos que presentar una ciudad agradable. Fue una experiencia, yo diría que no tengo con qué pagarle al doctor Luis Pérez la oportunidad que me dio de servirle a esta ciudad a través de la alcaldía cívica. Fui demasiado feliz. Trabajamos cada mes un valor en las instituciones educativas. Hoy hay que trabajar los valores. Y los valores no solamente se trabajan con la palabra, sino con el ejemplo. Entonces, padres y maestros, yo los convoco a que trabajen con sus hijos los valores, a que los vivencien, porque es a través no solo de la palabra, sino del ejemplo como se enseña de valores. Didier, conversar contigo es una delicia, esto no termina, nunca. El pensamiento al aire te agradece la presencia aquí, esos aportes sobre la vida, la educación, la formación y los valores, pero orden y disciplina. Un último mensaje a la ciudad y al país. Tenemos que trabajar la convivencia. Este es un país que hizo unos acuerdos, pero no se ha reconciliado. Tenemos que reconciliarnos y para reconciliarnos tenemos que reconocer las fallas que hemos tenido. Tiene que haber propósito de la enmienda, tiene que haber reparación del daño causado y luego entonces unos que piden perdón y otros que aceptamos ese perdón. Pero esto es una corresponsabilidad de todo un país. Aquí no hay, esto no es de buenos y malos. Esto es un país que de pronto todos estuvimos como si no fuera con nosotros. Entonces hoy tenemos que trabajar educación para la convivencia, tenemos que educarnos para convivir, para estar con otros, para aprender a entendernos desde la diferencia y un absoluto respeto por el otro. Yo veo ahora que se avecinan los debates políticos, yo digo, qué horror, qué espectáculo tan deprimente el que da la clase dirigente política de este país, la forma como se tratan, la forma como se insultan. Mi invitación es, trátesen bien, trátesen con delicadeza, respétense, si quieren tener la aprobación de la ciudadanía. Necesitamos líderes que convoquen a la unión, que no convoquen a la lucha de clases, que convoquen a que este país crezca, a que apoyen la empresa privada, o sino ¿quién va a generar el empleo? Lo genera la empresa privada, a que promuevan el emprendimiento, a que la gente sienta ganas de generar empresa y que crea en este país. Necesitamos recuperar la confianza en el país para tener no solamente inversión nacional, sino inversión extranjera y creer en nosotros y en nuestro potencial. Muchas gracias, compartir contigo es para mí un honor. Gracias a ustedes. El lugar donde nací y con mis amigos crecí, la ciudad para mis hijos, donde vivo y trabajo por ti. Medellín crece contigo, su progreso es para todos, depende también de ti, darle amor a Medellín. Caras alegres bajo la luna, niños felices cerca del sol, y en sus barrios, sus montañas y en sus parques y en sus calles siempre está el amor. Depende también de ti, darle amor a Medellín. Lindas mujeres que son ejemplo, hombres honestos que trabajan con tesón. Ama Colombia, cree en Antioquia, nuestro futuro será mejor. Depende también de ti, darle amor a Medellín. Quiero a Medellín. Fundación Amor por Medellín y por Antioquia.